sos muy amable, como siempre. Un gusto. Bueno, volvés a presentar un libro, Caricias para el alma. La primera pregunta que tengo, ¿por qué se llama así? Bueno, el primero de los cuentos se llama ese, Caricias para el alma. Caricias para el alma, y si bien hay dos cuentos que han recibido premios, uno es La Mari, que recibió de la Universidad Nacional de La Plata, de la Cátedra de Literatura Platense y de Editorial Espérides, el primer premio. La Mari es la que vos decís también que conviene leer antes Las babas del diablo de Cortázar. Exactamente. Bien. Porque en realidad está basado en ese cuento de Cortázar, un cuento realmente que me atrapó, y es no una continuación de ese cuento, sino es de alguna manera tiene alguna conexión con el cuento de Cortázar. Bien. ¿Y el otro que te premiaron, cuál es de aquí? Es La habitación de al lado, fue premiado precisamente por una editorial de Buenos Aires como primer premio también en cuento. Tenés otro de los cuentos que se llama El encomendero, y tiene una cita, la puedo leer, una cita de Lope de Vega, del siglo de oro español, y dice, la cita, que no es tuya, repito, es de Lope: quiere, aborrece, trata bien, maltrata, y es la mujer, al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. ¿Por qué elegiste esta cita de Lope, que no es tuya, debemos aclarar? Vos no decís que la mujer es como la sangría, que a veces da salud y a veces mata, ¿no? No. Yo tomé eso precisamente porque Lope de Vega tuvo una tortuosa vida desde el punto de vista sentimental, podríamos decir. A pesar de algunas convicciones religiosas, parece que no las llevaba a la práctica. Y en realidad tomé esa cita precisamente porque de alguna manera el protagonista de esa historia, la historia sucede en una importante... En época, en el siglo XVI. Claro, y en una ciudad muy importante en el tráfico portuario de América con Europa, que es Cartagena de Indias. Entonces, este hombre, el protagonista de la historia, huye precisamente porque ha tenido una afrenta a su honor por Lope de Vega. Entonces encuentra en estos lugares precisamente satisfacción a sus necesidades y sus apetitos voraces que tenían precisamente gran parte de los españoles que vinieron a estas tierras. No te olvides que vinieron los hidalgos, o sea, venían aquellos que eran segundones y que no tenían precisamente, tenían el título nobiliario, pero no tenían la fortuna, que tenía el mayorazgo, o sea, los hijos primogénitos. Y por lo tanto viene acá y bueno, se enrieda con una mujer, y lo que le hicieron a él termina haciéndolo acá. Está bien. Este libro es básicamente un libro de cuentos, algunos ya publicados, pero también tenés un poema. Y me llama la atención, Oye tú. Yo estaba mirándolo, muy interesante, y veo, a ver si me equivoco o no, una cierta, ¿cómo te diría?, influencia de Bécquer. ¿Me puedo estar equivocando? No, puede ser, en realidad... Hablándole casi al lector. Exactamente. Yo no soy un escritor de poesías, pero en realidad me inspiré como para hacerlo, y bueno, tuve la gratificación y la caradurez Está muy interesante. de impulsarlo precisamente como uno de los últimos poemas en este libro de cuentos. En realidad el poeta y el cuentista tienen algo en común, que es precisamente que tienen que sujetar el caballo de la palabra, porque el caballo de la palabra comienza a andar, entonces uno, en vez de hacer un cuento o en vez de hacer una poesía, termina haciendo un ensayo. Entonces termina contando cosas de la realidad y de la realidad misma. Y en realidad el escritor, yo creo que no tiene que hablar de la realidad, tiene que sugerir la realidad. Es el lector, en esa complicidad que tiene con el escritor, quien tiene que interpretar que detrás de todo cuento, detrás de toda poesía, hay ideas, hay pensamientos y hay sueños que puede tener el escritor y que puede compartir o no con el lector. ¿Y tu lectura son básicamente de los que son poetas españoles, digamos, porque el que escribe poesía, lee poesía, o lo que caiga en tus manos? No, mis lecturas son muy amplias. Yo no tengo, realmente he leído novelas, últimamente leo cuentos clásicos. Veo Chekhov, por ejemplo, Poe. Sí, Chekhov, Poe. Bueno, yo creo que Poe es lo más grande. Poe inventó, entre otras cosas, el lector del cuento policial. Claro. Inventó la técnica del cuarto cerrado, donde está la trama que va a dar a luz precisamente el problema que
que se traduce en el cuento. Inventó el detective, que es Auguste Dupin, Claro, su compañero. no existió como persona, el de la crimen de la calle Morgue, por ejemplo. Exactamente, inventó una serie de cosas que yo creo que es un maestro. En sus cortos 40 años llenos de literatura y de whisky, creo que dejó, precisamente para el cuento policial, le dio una trascendencia y una importancia que yo creo que es una de las figuras más importantes desde el punto de vista de este relato corto. Al respecto, quiero hacer una última pregunta. En casi todos tus cuentos aparece esta historia, ¿cómo se llama este otro de la mujer, del señor que lee los obituarios y que al final, bueno, no quiero contar... Avisos fúnebres. ¿Cómo se llama? Avisos fúnebres. No quiero contar el final. Pero tienen casi todos este tinte policial transgresor de novela negra, ¿por alguna razón en especial? No, mira, yo sigo mucho a Juan Rulfo, que es un escritor mexicano, Sí, claro. que dijo que para escribir hay que escribir de 3 cosas: el amor, la vida y la muerte. Entonces mis cuentos están basados un poco de amor, parte de la vida, y siempre la muerte encierra, podríamos decir, ese misterio que tiene el hombre frente a 2 hechos que no puede manejar, gracias a Dios, ¿no? Todavía no puede manejar, que es el nacimiento y la defunción. Y sí hay una técnica de cuento policial que uno trata precisamente de basarse en los maestros. Yo soy un modesto y humilde amateur en esto, no pretendo hacer carreras, simplemente vuelvo a repetir, como soy un caradura formidable, tengo la posibilidad de publicarlos y de presentarlos con los amigos que me quieran acompañar. Creo que lo haces muy bien y allí vamos a estar el próximo martes, antes de Ojo Clínico, a las 19 horas en el Palacio Servente. Gracias por haber venido, Dardo. Gracias y te felicito.